En China hubo el primer incumplimiento de pago de un bono corporativo en 17 años. Why? So what? ¿Cuántas corporaciones tienen default o incumplimiento de pago? Pero no es el caso de China. Vamos a explicar eso. Porque la pregunta es si esto es el iceberg de un serio problema financiero de la segunda economía del mundo. Vamos con Diego Laje, desde Hong Kong. Diego, como siempre, ni hao. Es un gusto tenerte en el programa. Antes de entrar en el tema del default de esta compañía solar, y que además hay otra compañía, ¿cuál ha sido lo último en la posición oficial del gobierno chino con el tema de la crisis de Crimea? ¿Has escuchado algo? Declaraciones hechas en el marco de la actual Asamblea Popular Nacional. Sabes que hoy termina la Asamblea Popular Nacional en China. Vamos a esperar el discurso del presidente Xi Jinping. Lo esperamos para dentro de unos 20 minutos a 40 minutos. Lo cierto es que esperamos que todas las partes resuelvan sus diferencias a través de la comunicación y coordinación. Como siempre, una postura neutral, simple, tratando de no entrar en las injerencias en los asuntos de otros países. Lo cierto es que los mercados, según los informes que se dan en general, vieron que por esta crisis sube el precio del oro y también... Ok, tuvimos problema de la señal. ¿Volvió? ¿Volviste, Diego? Conmigo. ¿Ahí estoy o no estoy? Estás jugando como el fantasma. Estamos en vivo. ¿Te fuiste o no te fuiste? Ok, ahí está. Dale, termina. Ahí estoy. No, bien, que después China contribuyó también a la suba en el precio del oro con la desaceleración económica, que será tema de lo que vamos a tocar ahora. Vamos al tema del default de esta empresa, porque es clave. En China, hay dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta acá. China ha estado desacelerando económicamente. Uno. Segundo, es un estado que en su mayoría tiene el control, el gobierno tiene el control de las empresas. Esto no es una empresa que viene de afuera, esto es una empresa interna. Hay una preocupación con lo que le llaman el shadow banking o este banco oscuro que ha estado financiando, que se habla que es una deuda de miles de millones de dólares. Ok, aquí entran las deudas corporativas. Se estima que es el 120% del Producto Interno Bruto de China según Standard & Poor's. La suma es cerca de 12 billones de dólares. La preocupación es que si hay un default, ¿qué pasa si hay más defaults? ¿Qué fue lo que pasó con esta empresa en particular? ¿Quiénes son ellos y por qué declararon default? O incumplimiento de pago. Perfecto. Perfecto. Estamos hablando de China Chaoru, una empresa que hace paneles solares, que hace productos solares, etcétera, relacionada con todo esto. Tiene una capitalización de mercado de 360 millones de dólares. Este lunes incumplió un pago de intereses sobre un bono corporativo de 15. Y tú me dirás rápidamente, Diego, por favor, 15 millones de dólares. Es una cifra que no debería... Es cierto, eso es lo que dice mucha gente. A una nación. Eso es lo que dice mucha gente. ¿Cómo puede ser 15 millones de dólares cause tanto revuelo a nivel mundial? Exacto. Acá la cuestión es que había un entendimiento implícito de que las autoridades chinas no permitirían un default de ningún bono corporativo y que rápidamente el sistema financiero rescataría a la empresa para que con otro crédito de otro banco o de un banco estatal, como son la mayoría de los bancos chinos, la cosa siga adelante y el show continúe. Lo concreto es que no solo el show no continuó, sino que en el marco de la actual Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, otro de los órganos que están reunidos esta semana, Mei Xinbao, supervisor del Banco de China, dijo: necesitamos aceptar y permitir que sucedan estos defaults. Así que las autoridades a todo nivel y un insider, un tipo de adentro del sistema bancario chino, está diciendo esto va a pasar y va a pasar cada vez más. ¿Por qué? Porque el Estado no se puede hacer cargo de las deudas de todo el mundo y hay tantas deudas, tanto del sistema bancario formal como del sistema bancario informal, que en el fondo no están cuantificadas. Están tratando de averiguar cuántas son, cuánto dinero hay prestado por el sistema informal a las empresas chinas. Por supuesto, tienen que empezar a desligarse de estos problemas. Eso es, si usas la premisa y siguiendo la posición que el mismo Premier hizo ese argumento de que si queremos un mercado más abierto, tenemos que aceptar que las empresas fallen. Perfecto, si lo escuchas desde esa perspectiva, tú dices todo está caminando bien. Pero cuando tú hablas que hay un nivel de endeudamiento estimado en 12 billones de dólares, que no se sabe realmente cómo está controlado eso, qué control tiene el gobierno sobre eso. Cuando tú estás hablando que el 120% del Producto Interno de la segunda economía del mundo, hay una preocupación. Hay una preocupación de que deudas corporativas, porque no es tan solo la solar, estás hablando de industrias vienen siendo en hierro, en acero, en cemento, en propiedades, gobiernos locales.
Entonces la preocupación es que si ya estamos viendo esto como primera señal y ya después vimos a otra que se llama Exim Steel, que también declaró incumplimiento de pago, que no pagó ese interés del bono, la preocupación que dicen, ¿habrá más? Entonces, la interrogante es cuánto más hay en todo esto y lo que no se sabe. Y esa es la interrogante y por qué mucha gente se preocupa, especialmente en los mercados, por esta reacción de este incumplimiento de pago de esta compañía, que es como tú dices, muy pequeño para una economía tan grande como la China. Pero en un gobierno que tiene tantos controles en las empresas, eso es lo que preocupa. Sí, a esto te agrego datos de esta semana, producción industrial la más lenta en 5 años, Exacto. Ventas minoristas las más lentas desde febrero de 2011 y por supuesto lo otro importante es que se triplicó la participación del crédito en el crecimiento chino. Ahora tú me dirás, Diego, ¿cómo está el consumo? Que es la pregunta más grande que tenemos. Las autoridades chinas quieren llevar al consumo y para eso te preparé un gráfico que te quiero mostrar ya mismo. Dale. Mira, el índice de confianza del consumidor. Te doy una gráfica muy larga, desde 1990 a 2010. La tendencia en general no es tan positiva, pero ahora te doy los últimos años de tendencia para que puedas ver que sí hay un repunte sobre el final del índice de confianza del consumidor. Tú puedes ver claramente cómo sobre el final de la serie, claro, los consumidores no están tan mal y estos datos, evidentemente, esta expectativa de datos no está repercutiendo. Claro, pero acuérdate que la demanda interna no es un referente tan importante para la economía de China como es la exportación. Pero cuando tú tienes una caída en la exportación, cuando tú tienes una disminución, que se refleja en una disminución económica en China, cuando tú tienes tanta cantidad de dinero que no se sabe en ese shadow banking, y entonces tienes esta señal, este golpe con un default, empieza a preguntarse mucha gente cuánto más. Y esa es la pregunta del millón y por eso es tan relevante esto del impago. Me quedan 15 segundos, cierra tú. Bien, con esto te completo. Esto impactó en los precios del cobre, estamos en un mínimo de 1 año y medio, esto impacta directamente en Chile, la entrada de Bachelet al gobierno justo con una baja hacia el cobre. Por otro lado, tenemos una baja del crédito chino de Fitch por primera vez desde 1990. Así que también malas expectativas a futuro, a pesar de que, por supuesto, siempre hay señales contradictorias y alentadoras que quizás en el futuro el cobre se recupere, no sea tan malo para Chile y para otros países. Y ese es un tema que vamos a tocar la semana que viene y tú vas a seguir teniendo mucho trabajo. Diego Laje, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. 再见。